El cuaderno estaba dentro de una estufa apagada, envuelto en bolsas de nylon contra la humedad. 81 páginas de una letra apretada. Las últimas 6 están escritas con una caligrafía que los peritos no pudieron atribuir a la misma mano. No corregimos nada. A esta altura, cualquier corrección nuestra sería una mentira más sobre lo que pasó allá arriba. Capítulo 1. El descubrimiento. Los zorros habían dejado de tener miedo, y esa fue la primera cosa que estuvo mal. Un zorro colorado, acá en el sur, es puro nervio y desconfianza. No te deja acercarte a menos de 30 metros. Te mira desde el filo de la morena con esa cara de perro apaleado. Si moves un dedo, ya no está. Por eso, cuando esa mañana bajé al patio y vi a los 7 sentados en ruedas sobre la nieve, quietos, sin espantarse de mí, lo primero que pensé no fue están muertos. Lo primero que pensé fue ¿por qué no huyen? Después me di cuenta de que sí, de que estaban muertos, y de que estaban sentados, erguidos sobre los cuartos, las patas delanteras plantadas en la escarcha, los hocicos apuntando todos al mismo punto vacío del centro. Como una reunión. 7. Los conté 2 veces. Ahora no sé si los conté o si es la memoria, que ordena las cosas para que uno pueda dormir, pero eran 7, de eso estoy seguro, porque después los levanté de a uno. Tengo que explicar dónde es esto, porque si no, no se entiende. El refugio de Cañadón Ciego está en el fondo de un valle que los mapas ni dibujan bien, en la reserva de vientos bajos, sobre la falda de la cordillera. Al este queda Las Horquetas, el último pueblo con nombre, a un día de camino de Ripio y Vados. De ahí para acá no hay nadie. Soy el guardaparque, el único. La fundación me manda comida en avioneta cada 6 semanas, cuando el tiempo da, que no es tan seguido como uno querría, y una vez por semana hago contacto de radio, los domingos a la tarde, para decir que estoy vivo. En invierno pueden pasar 2 meses sin que oiga otra voz que la mía o la de la radio. Ese día era 17 de junio. Lo tengo anotado porque lo anoté esa misma tarde, con la mano todavía fría, 7 zorros. Sin causa aparente. Ver. Ese ver, es lo único que me animé a poner. ¿Ver qué? No sabía. Vivo con un perro. Kai. Un ovejero viejo, medio sordo, con una nube gris tapándole el ojo izquierdo. Lo nombro porque quiero que se entienda qué clase de perro era antes de esa mañana. Kai no le tenía miedo a nada. Le ladraba a los pumas. Se paraba en el filo del cañadón a putearle al viento. Esa mañana, cuando abrí la puerta, olió el aire una sola vez y retrocedió hasta meterse debajo de la mesa de la cocina. No gruñó. No ladró. Se hizo chiquito y me miró con el ojo bueno lleno de una cosa que me llevó un rato reconocer, porque nunca se la había visto. Era terror. Salí solo, entonces. Me acuclillé al lado del primer zorro y lo toqué entre las paletas, y ahí vino lo segundo que estuvo mal. Estaba tibio. Con 20 bajo cero mordiendo todo, la escarcha crujiéndome bajo las rodillas, ese animal guardaba calor adentro como si acabara de apagarse. Le abrí el belfo. Dientes sanos, ojos abiertos, secos, con esa opacidad de canica que agarran apenas se les va la luz. Ni una herida. Le pasé la mano por todo el cuerpo buscando la mordida, el balazo, la trampa. Nada. Recién al darlo vuelta lo encontré, en la base del cráneo, escondido bajo el pelo de la nuca, un orificio del grosor de una aguja, prolijo, con los bordes sellados como por calor, sin un desgarro alrededor. Los 7 tenían el mismo. En el mismo lugar. Del mismo tamaño. He visto morir muchos animales en 22 años acá arriba. Sé lo que hace un puma, que empieza por el vientre. Sé lo que hace el frío, que los deja tiesos y encogidos como puños. Sé lo que hace el hombre, que es lo peor de todo. Nada de eso sienta a 7 zorros en rueda y les apaga la vida por un pinchazo en la nuca sin que ellos, hechos de puro nervio, muevan una pata para escapar. Los cargué en la carretilla. No sé bien por qué. Uno hace lo que sabe hacer para no volverse loco, y lo que yo sé es levantar bichos muertos y anotarlos. Todavía guardaban ese calor húmedo, y el calor me subió por las muñecas y me dio una náusea que no supe explicar. Los dejé en el galpón, sobre el banco de carpintería, y esa noche no dormí. Kai tampoco. Se me pegó a las piernas, temblando,
y cada tanto levantaba la cabeza hacia la ventana y se le erizaba el lomo entero, y yo miraba y no había nada. Solo la nieve azul bajo la luna y la joroba negra de la morena. A las 4 de la mañana lo oí por primera vez, aunque en ese momento no supe que lo estaba oyendo a él. Fue lejos, del lado del cañadón. Un chillido de zorro. Ese aullido de celo que pegan las hembras en otoño, agudo, quebrado, que parece un chico llorando. Pero era pleno invierno, fuera de temporada, y no quedaba un zorro vivo en varios kilómetros, porque yo tenía a los 7 últimos tiesos sobre mi banco. El chillido se repitió 3 veces, igual, idéntico, con la misma cadencia exacta, como una cosa aprendida. Y la cuarta vez cambió un poquito no más, y ese poquito fue lo que me heló. La última nota, al final, se levantó hacia arriba de un modo que ningún zorro hace. De un modo que no era animal. Sonaba, y me cuesta escribirlo así de simple, pero fue así, como una pregunta. Kai se orinó en la cama esa noche. No lo había hecho en su vida. No lo reté. A la mañana siguiente encontré los guanacos. 13, en la ladera este, echados con las patas plegadas bajo el cuerpo en esa postura de descanso que se llama encamado, los cuellos largos estirados hacia adelante, las cabezas apoyadas en la nieve. Todas mirando en la misma dirección. Hacia el refugio. Hacia mi ventana. Una fila recta de más de 100 metros, 13 animales de 70 u 80 kilos, tumbados en columna como durmientes, apuntándome. Los fui dando vuelta de a uno, con el corazón en la garganta, y en cada nuca estaba el agujerito, prolijo, sellado, del grosor de una aguja. Los días siguientes fueron peores porque fueron subiendo de tamaño, como si algo estuviera probando con que podía y con que no. Un puma macho, 100 y pico de kilos, boca arriba en el patio, a 6 metros de mi puerta, con la cara. Los pumas no tienen cara, ya sé, pero este la tenía, de sorpresa, como despertado de golpe. Y después un cóndor macho de 3 metros de ala, clavado de pico en la nieve, perfectamente vertical, enterrado hasta los ojos, las alas abiertas y rígidas hacia arriba. Ese fue el que me hizo entender que no había manera de contarme a mí mismo que era una enfermedad, o el veneno de un furtivo, o cosa mía. Un cóndor planea, pesa 15 kilos y no se clava solo. Para dejarlo parado así hace falta fuerza, mucha, y hace falta intención, y hacen falta manos, o algo que haga las veces de manos. Parado en medio de esa fila de muertos que me miraban, con el viento levantando cortinas de nieve seca alrededor de las botas, entendí 2 cosas y las 2 me dieron el mismo miedo. La primera fue que aquello no eran muertes. Eran mensajes. La segunda, la que me llevó semanas a admitir del todo, la que me obligó a hacer lo que hice después, la que trajo a esa gente que no debí traer nunca, fue que aquello ya sabía dónde vivía yo. Me estaba escribiendo. Y esperaba, con una paciencia que ningún animal tiene, a que le contestara. Capítulo 2. La investigación. Aguanté 11 días antes de agarrar la radio. No fue orgullo. Fue miedo a que, al decirlo en voz alta, se hiciera cierto. Mientras solo lo supiéramos Kai y yo, todavía cabía que fuera la locura mansa del que vive demasiado solo. Pero al 10º día apareció el cóndor, y al día siguiente amanecí con las botas puestas y barro hasta las muñecas sin acordarme de haber salido, y eso, aunque entonces no quise pensarlo, fue lo que de verdad me hizo agarrar la radio. Del otro lado atendió una chica nueva que no me conocía y que primero pensó que le tomaba el pelo. Le mandé las fotos por el enlace satelital, que tarda 1 hora en subir una imagen, y cuando las vio se quedó muda un rato largo y me dijo que iba a escalar el asunto. Odio esa palabra. Como si el espanto tuviera cumbre. Tardaron 9 días en armar la comitiva y 3 más en llegar, porque el vado del río venía cargado con el deshielo de una semana templada y hubo que esperar una ventana de frío que lo dejara vadeable. Los vi bajar de 2 camionetas una mañana de sol pálido, y sentí, por primera vez en semanas, algo parecido al alivio. Kai no salió a recibirlos. Se quedó en la puerta con las orejas planas, mirándolos bajar, y yo pensé que era por los desconocidos. Me equivoqué. Kai amaba a los desconocidos. No era por ellos. Era por lo que traían atrás sin saberlo. Eran 5. La que mandaba se llamaba Elena Cárdenas.
Doctora en ecología, 50 y pico, flaca, con una trenza gris tirante y unos ojos claros que parpadeaban poco. Me dio la mano con firmeza y me miró como se mira una muestra, sin mala intención, pero sin verme del todo. En las primeras 2 horas no dijo una sola vez la palabra raro ni la palabra imposible. Para ella todo era un fenómeno todavía no descrito. Recién más tarde entendí por qué necesitaba tanto que fuera un fenómeno y no un espanto. Años atrás había publicado un trabajo sobre unas muertes de fauna en el altiplano que le dijeron mal medido, y la habían hecho pedazos, la cátedra, el financiamiento, el respeto. Esto era su segunda oportunidad. La última. Necesitaba que aquello fuera algo que entrara en un frasco y se firmara con su nombre. Esa necesidad la iba a matar. Pero eso lo escribo ahora. Entonces solo vi a una mujer precisa que hablaba en frío. El segundo era Mateo Sandoval. 28 años, técnico de campo, flaco como un junco, con el pelo parado y las manos que no paraban quietas. Bajó cargado de aparatos, drones, cámaras trampa, grabadoras, una consola de audio en una valija estanca que trataba mejor que a sí mismo. Hablaba rápido, se reía nervioso, tapaba los silencios porque los silencios lo asustaban. Le tenía miedo al silencio desde antes de llegar. Una noche me contó por qué. Tenía una hermana menor. Se ahogó en un río cuando eran chicos, delante de él, y él no se metió a tiempo. Desde entonces llenaba el mundo de ruido. Grababa todo. Decía que las cámaras ven lo que los ojos no. Tenía razón, el pobre. La tercera era Sol Miranda. Veterinaria forense, 40 y tantos, robusta, de manos grandes y voz baja. El tipo de persona que uno quiere al lado en un naufragio. Había trabajado en mataderos, en causas de maltrato, en fosas de ganado apestado. Había visto la muerte en su forma más sucia y no se le movía un pelo. Fue la única que, frente a los animales, no dijo nada durante mucho rato, y esa reacción me tranquilizó y me asustó a la vez, porque Sol sabía leer un cuerpo, y lo que leyó no tenía casillero. El cuarto era Bruno Ayala. Lo dejé para el final a propósito, porque de Bruno todavía me cuesta hablar. 30 años, empleado de la Dirección de Fauna de la provincia, con un anorak nuevo que le quedaba grande y unas botas de fábrica que iba a maldecir a los 2 días. Al principio parecía lo que uno espera de un funcionario joven mandado al campo a la fuerza. Se quejaba del frío, preguntaba cuándo había señal. Pero no lo habían mandado. Se había ofrecido. Me lo contó la segunda noche, mientras me ayudaba a cortar leña sin que nadie se lo pidiera, porque eso hacía Bruno, buscaba en qué ser útil, era su manera de estar en el mundo. Se había ofrecido porque el viático de zona inhóspita pagaba el triple, y él estaba juntando para la beba. Sacó el teléfono, que ahí arriba no servía para nada, y me mostró una foto de una nena de meses, gorda, dormida sobre el pecho de una mujer. Ludmila, dijo, y la cara se le puso tonta de orgullo. La madre y él se habían separado antes de que naciera. Él quería estar, aunque fuera de lejos, aunque fuera con plata, aunque fuera para no ser como el padre que a él le había tocado. Ahí estaba la herida, y yo la vi esa segunda noche sin saber que la estaba viendo, el padre. Un tipo que se había ido cuando Bruno era chico y había vuelto años después, enfermo, a pedir que lo cuidaran, y se había muerto antes de que Bruno decidiera si lo perdonaba. Bruno cargaba esa deuda como una piedra. No haber dicho ni que sí ni que no. El quinto no venía en las camionetas. Lo habían levantado en las horquetas por consejo de alguien del pueblo. Bajó despacio del asiento de atrás, un hombre muy viejo, de cara ancha, quemada y curtida por más inviernos de los que yo llevaba encima, con las manos como raíces. Antes de mirar el refugio, antes de mirar a los muertos, me miró a mí. Directo, como si me conociera de otra vez. Dijo que se llamaba Painé y no agregó el apellido. Cuando Elena se lo preguntó, contestó Painé y nada más, y ese fue el tamaño de casi todo lo que dijo mientras estuvo con vida, lo justo, ni una palabra de más, como quien sabe que las palabras, acá arriba, se pagan. Los llevé al galpón esa primera tarde. En 11 días había juntado 31 animales de 9 especies, tapados con lonas sobre el cemento, porque no me daba el corazón para enterrarlos sin que alguien más los viera y quedara la duda de si me los había inventado. Levanté la primera lona.
Bruno se dio vuelta y salió a vomitar afuera. Mateo empezó a filmar con las manos temblándole. Elena se agachó y dijo, casi con ternura, miren la orientación. Miren cómo los dispuso. Sol se puso los guantes, se arrodilló junto al puma y le abrió la nuca con el bisturí, y se quedó mucho tiempo callada mirando lo que había adentro. Painé no entró. Se quedó en el umbral, igual que Kai esa primera mañana. Olió el aire una vez, largo, y dijo lo primero importante que dijo, sin dirigirse a nadie. «Está practicando». Elena levantó la cabeza. «¿Practicando qué?» El viejo no contestó. Miró hacia afuera, hacia el fondo del valle, hacia una boca de piedra negra que se abría en la base del cañadón y que yo, en 22 años, nunca había subido a mirar de cerca, sin saber muy bien por qué la evitaba. Fue Sol la que rompió el silencio, sin levantar la vista del puma, con esa voz plana de médico que da un parte. El pinchazo entra por la nuca y va al tronco encefálico. En todos, sin fallar un milímetro. Se sacó un guante, despacio. Esto es donde está el interruptor de un ser vivo. Sea lo que sea, sabe apagarlo sin tocar nada más. Yo no sabría hacerlo. No conozco a nadie que sepa. Convergencia, dijo Elena enseguida, casi con avidez. Un depredador especializado. La araña que sabe exactamente dónde muerde al grillo para paralizarlo. No hace falta inteligencia para eso. Hace falta evolución. Sol la miró. ¿Y la fila? La araña te ordena los grillos de A13, mirando tu ventana. Elena no contestó eso. Anotó algo. Ya empezaban, sin darse cuenta, a estar en desacuerdo, y ese desacuerdo, chiquito todavía, iba a crecer hasta matarlos, porque cada uno necesitaba una cosa distinta de aquello. Elena que se dejara clasificar, Sol que se dejara probar, Painé que se dejara en paz. Esa tarde, mientras caía la noche, Elena hizo algo que me erizó más que cualquier grito. Desplegó sobre el banco las fotos que yo le había mandado, en orden de fecha, y se paró a mirarlas con las manos cruzadas atrás, como frente a un cuadro. Los zorros en rueda, los guanacos en línea, el puma, el cóndor, y las de los 31 animales, en arcos, en espirales. No son al azar, dijo. El círculo primero, después la recta, después el arco, después la espiral. Va de lo simple a lo complejo, como un chico que aprende a dibujar. Golpeó con el dedo la última foto. Esto no es una cacería. Es un cuaderno de ejercicios. ¿Ejercicios para qué?, preguntó Sol. Elena no supo, o no quiso, decirlo. Fue Painé, desde la puerta, sin entrar, el que lo dijo por ella, tan bajo que tuvimos que callarnos para oírlo. Le falta lo último. Y no dijo que era lo último. Se dio vuelta y salió a la nieve. Cenamos los 6 en la cocina esa noche, apretados alrededor de la mesa, con el generador zumbando y la estufa a leña tirando ese calor que en el sur no calienta las manos pero calienta otra cosa. Y por un rato fue casi lindo. Bruno se rió de un chiste malo de Mateo. Sol pasó una petaca. Elena, más suelta con el segundo trago, contó del altiplano y se le fue por un momento la coraza de la cara. Bruno organizó, sin que nadie se lo pidiera, cómo íbamos a repartir la comida. Ellos habían traído cajones para 10 días. Yo tenía lo que me quedaba del ciclo, que la avioneta renueva cada 6 semanas y que ya venía por la mitad. Bruno hizo la cuenta de cabeza, para 6 bocas, y le dio unas 2 semanas comiendo con rigor. La próxima ventana de buen tiempo podía tardar más que eso. No lo dijo en voz alta, era demasiado buen tipo para asustarnos con números, pero se le vio pensarlo mientras anotaba las raciones en una hoja y la pegaba con cinta a la alacena. Así nadie discute, dijo, y sonrió. Fue una buena idea. Fue lo último bueno que pasó en esa casa. Lo arruinó Mateo, sin querer, con lo suyo. Había dejado una grabadora afuera, apuntando al cañadón, para tener línea de base del ambiente, y a la hora del café puso la consola sobre la mesa para mostrarnos lo prístino que es el silencio de acá. Es alucinante, no hay contaminación sonora, nada. Y al principio fue eso, el siseo del viento, el crujido lejano del hielo de la morena asentándose, Kai roncando bajo la mesa. Pero abajo de todo, tan abajo que Mateo tuvo que subir el volumen a tope y todos nos inclinamos sobre la consola conteniendo el aire, había una voz.
Era la mía. Decía mi nombre. Tomás. Despacio, arrastrado, como quien prueba en la boca una palabra nueva. Y otra vez. Tomás. 3 veces, cada una un poco mejor que la anterior, cada una un poco más parecida a como lo digo yo. Y yo estaba sentado a esa mesa, y no había salido en 2 horas, y no había dicho mi propio nombre en voz alta ni una vez. Mateo cortó el audio de un manotazo. Nadie habló. El generador zumbaba. La estufa crujía. Painé, del otro lado de la mesa, dejó muy despacio la taza sobre el plato, sin que hiciera ruido, y se quedó mirando la puerta, y no comió nada más esa noche. Capítulo 3. El aislamiento. La tormenta la olió Painé antes que el barómetro. Estaba afuera, apoyado en el poste de la veleta, cuando el aire cambió de olor. El aire cambia de olor antes de una nevada grande, se pone a monedas mojadas, y el viejo entró a la cocina sin apurarse y dijo 3 cosas: que cerráramos todo, que entráramos leña para una semana, que no iba a parar. Elena sacó el teléfono satelital para mirar el pronóstico. No enganchó señal. Ni el de ella, ni el de Mateo, ni la radio de banda del refugio, que en 22 años no me había fallado nunca. Mateo subió a la torre con el viento arreciando y bajó tieso jurando que los cables estaban perfectos. Y sin embargo la radio solo devolvía estática. Una estática que subía y bajaba, con ritmo, casi con respiración, y que si uno pegaba la oreja tenía, o parecía tener, algo abajo, casi sílabas, casi. Mateo la apagó esa primera noche y no la volvió a prender. Ese domingo no hicimos el contacto. Ni el siguiente. Después me dije que la fundación lo iba a notar, que 2 silencios seguidos eran motivo para preocuparse. Pero cualquiera que conozca el sur sabe que 2 silencios en julio son, casi siempre, nada más que el tiempo, y que nadie sube a un valle cerrado por una tormenta a buscar a alguien que se cayó porque está nevando. Nevó 3 días sin parar, tan denso que desde la ventana de la cocina no se veía el galpón, que está a 20 metros. El vado quedó bajo 2 metros de hielo y nieve. Estábamos, para decirlo con todas las letras, atrapados. 6 personas y un perro en una casa de piedra y chapa, en el fondo de un valle que no figura en los mapas, con la comida contada y la ración pegada a la alacena, sin salida y sin comunicación, y con aquello afuera, en la oscuridad blanca, aprendiendo. Los 2 primeros días, antes de que se metiera del todo, hubo una calma rara, casi doméstica, y el que la sostuvo fue Bruno. A él el encierro no lo asustaba todavía, lo ponía en movimiento. Armó un sistema para derretir nieve en la olla grande sobre la estufa, para no gastar bomba ni generador en sacar agua del pozo congelado. Repartió las linternas y racionó las pilas. Pegó otra hoja al lado de la comida, con los días marcados, para que no perdiéramos la cuenta, y cada mañana tachaba uno con una cruz, y esa cruz, mientras la hizo él, nos ordenaba el mundo. Sabía usar las manos. Era, de todos nosotros, el más común y el más útil, y creo que por eso la cosa lo eligió primero, porque era el más entero, y quebrar al entero es la mejor forma de que se derrumben los demás. Una de esas noches me quedé con él cebando mate hasta tarde, mientras los otros dormían. Volvió a sacar la foto de la beba, y me habló bajo, con esa vergüenza de los hombres que no están acostumbrados a decir lo que sienten. Me dijo que le tenía terror a ser como su viejo, que su viejo se había borrado cuando él era chico, y había vuelto 20 años después, enfermo, arruinado, a pedir que lo cuidaran, y que él lo había cuidado igual, le había pagado los remedios, lo había llevado al hospital, pero nunca le había dicho ni que lo perdonaba ni que no. Que el viejo se había muerto esperando esa palabra, y él no se la había dado, y ahora no dormía de noche pensando que la beba, algún día, iba a mirarlo a él con esa misma cara de estar esperando algo que no llega. Por eso subí acá, a este quilombo, por el viático, me dijo, y se rió sin ganas. Para estar, aunque sea con plata, para no ser el que se borra. Yo no supe qué contestarle. Le dije que iba a estar. Se lo dije de verdad. Y me acuerdo de que Painé, que yo creía dormido en el rincón, abrió los ojos en la oscuridad y nos miró a los dos, largo, y no dijo nada, y volvió a cerrarlos. Ahora sé que el viejo ya sabía por dónde le iban a entrar a Bruno.
Le habíamos dejado la puerta abierta nosotros mismos, hablando. Empezó a entrar la segunda noche, y no lo hizo golpeando puertas. Lo hizo con la voz. A Sol la despertó su madre. La oyó llamarla desde la cocina, clarito, con ese modo de arrastrarle la S al nombre, Sol, y su madre estaba muerta hacía 6 años. Se levantó dormida, caminó hasta la cocina, y no había nadie. Nos lo contó a la mañana con la voz plana de la que se niega a asustarse, pero no tocó el mate y le temblaban las manos. A Mateo le pasó distinto, y fue peor. A él la voz no lo asustaba, a él lo consolaba. Empezó a oír a su hermana en las grabaciones, porque no dejaba de grabar, no podía, era su forma de aguantar, llamándolo por un apodo de la infancia que juró no haberle dicho nunca a nadie. Nos hizo escuchar una. Era la voz de una nena, y decía que el agua estaba linda, y se reía. Mateo la escuchó 3 veces seguidas con los ojos cerrados y una media sonrisa, y esa media sonrisa me dio más miedo que todo lo demás junto, porque entendí de qué lado lo iban a agarrar a él. No con terror, con paz. Painé fue el único que no dijo que la cosa le hablara con la voz de nadie. Se lo pregunté una noche, los dos solos junto a la estufa. El viejo movió apenas la cabeza. A mí no me habla, dijo. Yo a mis muertos los tengo cerca. Los llevo bien puestos. Se quedó mirando las brasas. A ustedes les habla por el hueco, por lo que dejaron afuera y no quisieron mirar más. ¿Qué es, Painé? Le pregunté por fin, bajo, porque en el fondo de la casa Elena tosía. Vos sabés. Cargó la pipa. La prendió con una astilla. Dio 2 pitadas antes de contestar, y cuando contestó no fue una explicación, fue un pedazo de otra cosa más grande que no terminó de dar. Mi abuela no le decía el nombre. Decir el nombre es llamarlo. Pitó. Le decían el de afuera. Y otra cosa que en tu idioma sería el que llama con voz prestada. Silencio. Vivía en la boca del cañadón desde antes de la gente. Desde antes del hielo que hizo este valle. ¿Y cómo se lo para? Painé me miró largo, con esos ojos negros hundidos, y por primera vez sentí que él sabía de mí una cosa que yo todavía no le había contado a nadie. No sé si se lo para, dijo, y esa fue la frase más honesta que le oí. Mi abuela sabía menos de lo que yo quisiera, y yo sé menos que ella. Sé que la última vez que la gente lo enfrentó, volvió uno solo. Dejó la pipa. Siempre vuelve uno, Tomás. Eso sí lo sé. No le contesté. Me levanté con la excusa de la leña y me quedé temblando en el pasillo helado, y no era por el frío. Fueron las cámaras de Mateo las que nos mostraron la otra cosa, la que Elena no quiso creer y Sol no supo cómo anotar. Él había repartido media docena antes de la tormenta, atadas a los postes del alambrado. La tercera noche fue a descargarlas y volvió blanco. Puso la laptop en la mesa y nos hizo mirar. En las primeras capturas cruzaba un zorro, y nada. Después el zorro se detenía en el medio del cuadro y se quedaba quieto, mirando el lente, con una fijeza que ningún zorro tiene. En las de la segunda noche ya no era del todo zorro, las patas delanteras un poco largas, la cabeza ladeada de un modo casi humano, curiosa. Y en la última, del poste que da al cañadón, había algo alto y pálido de pie sobre 2 patas al borde del encuadre, medio fuera de foco, con un brazo. Era un brazo, con dedos de más, pero un brazo, extendido hacia la cámara, girándola despacio. Hacia la casa, hacia mi ventana. Le enseñé a mirar, dijo Mateo, con voz de chico al que le sacaron algo. Aprende con lo que le doy. Yo le doy los ojos. Painé cerró la laptop con la palma, despacio, como se le cierran los ojos a un muerto, y dijo que a partir de esa noche no se grababa más. Mateo asintió. No cumplió. No podía. Para él, dejar de mirar era ahogarse. Sol, mientras tanto, hacía lo único que sabía hacer con la muerte, trabajarla. En medio del encierro se pasaba horas en el galpón, con 2 pares de guantes y un frontal, abriendo animales, guardando muestras en frascos que rotulaba con letra de médico y metía en la nieve para tenerlos fríos, porque el freezer chico no daba abasto y ella no pensaba dejar que el material se echara a perder por una tormenta. Una tarde me llamó. Había abierto una de las liebres nuevas y quería que yo mirara, porque a los otros ya no les mostraba nada.
El canal del pinchazo va derecho al tronco encefálico, dijo, iluminando con el frontal. Vacía el bulbo por dentro y no toca una sola arteria alrededor. No hay hemorragia. Nada. Como si le hubieran sacado el interruptor con una pinza de relojero y lo hubieran vuelto a cerrar. Se sacó el guante. Y hay otra cosa que no me gusta escribir en la planilla, porque no la voy a poder explicar en ningún congreso. Este animal murió anteayer. Y todavía guarda calor en el vientre. 40 horas. 40 horas, Tomás, con 20 bajo cero. Eso no pasa. La física no lo permite. Elena, que había bajado detrás de nosotros, dijo enseguida que podía haber un factor metabólico, un torpor, una química que retuviera temperatura, que había insectos que sobrevivían congelados, que había ranas que se descongelaban y latían. Buscaba, como siempre, la caja donde meter aquello. Sol la escuchó sin mirarla y contestó con esa calma que era su forma de discutir. Yo no te digo lo que es. Yo te digo lo que muestra el cuerpo. Y el cuerpo muestra una cosa que no puede estar pasando. Anota eso, doctora. Anota que no puede estar pasando y está pasando igual. Ninguna de las dos convenció a la otra. Ninguna explicación cerró. Y ese fue, si lo pienso, el aprendizaje que más miedo debería habernos dado, que la cosa seguía enseñándonos algo nuevo cada vez que nos parábamos a estudiarla, y que estudiarla era, también, una manera de dejar que nos estudiara a nosotros. Y después la cosa cambió de método, y ese cambio fue el que nos destruyó de verdad, porque ya no le alcanzaba con imitar a los muertos, empezó a imitarnos a nosotros. Bruno juró que me había oído a mí, a Tomás, decirle en el pasillo que la comida no iba a alcanzar para 6, que alguno iba a sobrar. Yo estaba en el galpón cuando él dice que me oyó. Pero desde esa noche Bruno me miró distinto, y empezó a esconder latas debajo del catre, contra la ración que él mismo había pegado en la alacena. No lo hacía por avaro. Lo hacía por la voz de su padre, que había empezado a hablarle bajito y a decirle lo que a Bruno más le dolía escuchar y más le costaba no creer, que los demás lo iban a dejar afuera, como lo habían dejado siempre, que a él nadie lo había cuidado nunca, que se cuidara solo. Una noche lo encontré despierto a las 4, sentado en el borde del catre con el cuchillo de monte en la mano, mirando la puerta, y cuando le hablé se sobresaltó como si no me reconociera. Elena y Sol también se agarraron, por una muestra que Elena juraba haber guardado y que apareció descongelada, y ninguna de las dos entendía todavía que la cosa las estaba enfrentando de a poco, con la misma paciencia con que había sentado a los zorros en rueda. A la semana de tormenta ya no comíamos juntos, cada uno con su ración y su miedo en un rincón de la casa. Bruno con el cuchillo, Mateo con los auriculares puestos toda la noche, sonriendo. Y una madrugada, tarde, cuando el viento aullaba como si el valle entero se estuviera abriendo, Kai salió de golpe de abajo de la mesa. Se paró en el medio de la cocina, rígido, con el lomo erizado en una cresta, mirando la puerta. Y gruñó. Por primera vez en toda esa pesadilla, gruñó, un gruñido hondo que le hizo temblar el cuerpo entero. Del otro lado de la puerta, alguien tocó. 3 golpes suaves, con los nudillos, educados. Y mi propia voz, la voz de Tomás Ferreira, ya sin arrastre, ya perfecta, dijo desde la tormenta donde ningún hombre podía estar vivo. Ábranme, muchachos. Se me hizo tarde. Hace un frío bárbaro acá afuera. Y yo estaba parado en la cocina, con todos mirándome, con la boca cerrada. Capítulo 4. La verdad oculta. Nadie abrió. Nos quedamos los 6 quietos escuchando como mi voz rogaba desde afuera con una dulzura que me daba asco de mí mismo. Se hizo la dolida cuando no contestamos. Después razonó. Después probó otra cosa, rodeó la casa despacio, y en cada ventana la voz era otra. En la de Bruno, un hombre grande que decía hijo. En la de Sol, la madre. Nos conocía a todos. Nos había estado oyendo dormir. En la única ventana en la que no probó fue en la que estaba sentado Painé, y eso también me quedó grabado. El viejo no se movió de esa ventana en toda la noche. Tenía en la falda un atado de ramas de calafate, ese arbusto espinoso y retorcido que yo le había bajado del galpón días atrás sin preguntar para qué, y las iba pasando entre los dedos y las clavaba de a una en el marco, murmurando algo en una lengua que no conozco, con los ojos cerrados.
No entendí lo que hacía. Lo entendí después, tarde, como todo. Al amanecer la voz se fue. La tormenta aflojó apenas, lo justo para que entrara la luz gris, y salimos a mirar. En la nieve fresca, alrededor de toda la casa, estaban las huellas. Junto al galpón, donde había empezado a rondar, eran de zorro, prolijas, de manual. Pero si uno las seguía, iban cambiando. Se hacían grandes. Aparecían dedos. En la ventana de Bruno ya eran casi una mano, pero con 6, 7 dedos, largos, terminados en algo que no era uña. Y bajo mi ventana, la última que probó, eran de un pie descalzo. De hombre. Del tamaño del mío. Puse la bota al lado para comparar. Encajaba. Sentí que el piso se me movía. Sol lo dijo con esa calma suya que era su forma de rezar. Está terminando. Empezó con los zorros. Después los grandes. Ahora aprende a ser una persona. Me miró. Y te eligió a voz de molde. Todos me miraron. Y en esa mirada, sembrada durante una semana, ya estaba la pregunta que Painé había dejado caer junto a la estufa. ¿Por qué vos? Entendí que si no lo contaba yo, lo iba a contar la cosa por mí, deformado, y que me iban a matar mis propios compañeros antes de que nos matara ella. Así que puse la pava al fuego, con las manos temblándome, y conté lo que no le había contado a nadie en 22 años. No siempre estuve solo acá. La primera vez subí 23 inviernos atrás, y no como guardaparque. Éramos 8, un relevamiento glaciológico y de fauna de una universidad que ya no existe, en un valle que en los papeles se llamaba sin denominación, y que la gente de las horquetas se negaba a nombrar. Yo tenía 31. Y no subí solo. Subí con mi hermano, Elmer, 3 años menor. Mi sombra desde chico. Subió porque yo se lo pedí, porque le dije que iba a hacer el trabajo de nuestras vidas. Empezó igual. Idéntico. Primero los animales en rueda. Después las voces. La cosa nos fue separando de a uno, de noche, con la voz de lo que cada uno había perdido. En 18 días quedábamos 3. En 21, 2. Elmer y yo, atrincherados en el cuarto del fondo de la cabaña, con la puerta trancada con un ropero. La última noche entró. No sé cómo. Nunca supe cómo. La oímos adentro con la voz de nuestra madre, buscándonos, cariñosa, y Elmer, que era el más chico, el más bueno, el que creía en todo, se puso a llorar y a decir que era mamá, que la oía, que era ella. Yo sabía que no. Yo sabía. Pero tenía tanto miedo. Y cuando la cosa llegó a nuestra puerta y empezó a rascar y a rogar con la voz de mamá, hice lo único que se me ocurrió para no ser yo. Solté el ropero. Abrí un resquicio. Y empujé a Elmer para afuera. Hacia la voz. Y volví a trancar. Con mi hermano del otro lado. Lo escuché golpear. Lo escuché decir mi nombre con su voz de verdad, la última voz de verdad que le oí. Tomás, abrí. ¿Qué haces? Tomás, por favor. Y después el silencio. Y después, al rato, la voz de Elmer otra vez, pero tranquila, contenta, recién aprendida, diciendo que ya estaba, que abriera, que no había pasado nada. Y yo no abrí. Me quedé del otro lado hasta el amanecer, mordiéndome la mano, escuchando a la cosa mejorar la voz de mi hermano hora por hora. A la mañana la tormenta había parado. Salí. No había nadie. Ni cuerpos, ni sangre, ni Elmer. Solo, alrededor de la cabaña, 7 zorros muertos en rueda, mirando la puerta detrás de la cual yo me había escondido. Como una firma. Como un recibo. Hay cosas de esa noche que no sé si pasaron o si las armé después, tantas veces, que ahora tienen la forma de un recuerdo. Sé que empujé a Elmer. Eso lo sé con el cuerpo, no con la cabeza, lo tengo acá, en las manos, el peso de su espalda cuando lo eché. Pero no sé si me pidió perdón él a mí o si se lo pedí yo a él a través de la puerta, ni cuántas veces dijo mi nombre, ni si de verdad se rió la cosa con su voz o si eso lo agregué yo para castigarme mejor. La memoria, cuando uno hizo algo así, no es una ventana. Es un animal que uno cría, que come de lo que uno le da, y a mí me daba culpa todas las noches, y con culpa se hizo grande y torcido y ya no sé cuánto de lo que me muestra es lo que fue. Solo sé que abrí una puerta para no morir, y que del otro lado quedó mi hermano,
y que eso no lo arregla ni olvidarlo ni recordarlo. Bajé caminando 3 días a las horquetas. Dije que se los había tragado una grieta a todos. Nadie preguntó mucho, la montaña se traga gente todo el tiempo. Y cerré la boca todos estos años. ¿Y por qué volviste?, preguntó Elena, y por primera vez me miraba a mí y no a una muestra. ¿Por qué te hiciste guardaparque justo de acá? No sé, dije, y era verdad a medias. Al año, la fundación abrió el puesto del refugio. Me llegó el aviso como una carta que venía a buscarme. Postulé sin pensarlo, como en trance. Me lo dieron enseguida. Demasiado enseguida. Y llevo 22 años acá arriba, solo, diciéndome que cuido el valle de los furtivos y los incendios. Se me quebró la voz. Y en 22 años no volví a ver un solo animal muerto de esta forma. Ni uno. Hasta este invierno. Porque estaba tranquilo, dijo Sol, bajo. Dormido. Juntando, dijo Painé. El viejo se había levantado y estaba parado detrás de mí, y me puso una mano en el hombro, y no fue consuelo. Fue sentencia. Vos no volviste, Tomás, dijo. Fuiste traído. Te dejó vivo al único, esa vez, no por lástima. Te dejó vivo porque te necesitaba afuera. Apretó los dedos. Un guardián que espantara a la gente y mantuviera el valle quieto mientras él dormía. Y que un día, cuando el hambre le apretara, tocara la campana. Yo no llamé a nadie, dije, con voz de chico. Yo encontré los animales y avisé. ¿Encontraste? Painé me miró. ¿O te encontraron? Y ahí se me abrió el piso de verdad, porque me acordé. De las botas puestas al despertar. Del barro en las manos que no me explicaba. Me acordé, con un horror que me subió como bilis, de que la primera fila de guanacos yo la encontré. Sí, pero que esa noche, al revisar el cuaderno, había una anotación con mi letra, de la víspera, que yo no recordaba haber escrito. Decía, ya están en camino. Falta poco. Preparar el galpón. Yo preparé el galpón. Yo alineé a los 31 animales bajo las lonas, mirando la puerta, como los guanacos. Me había dicho a mí mismo que era para que otro los viera. Y no me acordaba de haberlo hecho. Elena, que necesitaba una explicación que entrara en un frasco hasta para esto, dijo algo sobre estados de fuga, sobre el aislamiento, sobre la mente que se fragmenta y actúa dormida y después no recuerda. Puede ser. No lo niego. Nunca voy a poder negar ni afirmar nada de aquella noche, y esa es parte de lo que la hace insoportable. Pero mientras Elena hablaba de fugas y de trastornos, yo me acordaba del calor húmedo de los zorros en las manos, y sabía, sin poder probarlo, que hacía 23 inviernos yo había dejado una puerta entornada al empujar a mi hermano, y que la puerta era yo, y que nunca la había vuelto a cerrar. Me largué a llorar como no lloraba desde chico. Y lo peor, lo que no me perdono, fue que una parte de mí sintió alivio. Alivio de que por fin estuviera dicho. Y esa parte, entendí después, tampoco era del todo mía. Bruno se levantó despacio del catre. Tenía el cuchillo en la mano. Ya no me miraba con miedo. Me miraba con otra cosa peor. Vos nos trajiste, dijo, y le temblaba la voz. Vos sabías. Nos trajiste de comida. Bruno. Guarda eso. Sol se puso de pie. Está adentro de él, dijo Bruno. Lo dijo el viejo. Es él. ¿Ay qué? No terminó. En ese momento se apagó el generador. Lo teníamos prendido apenas unas horas al día para estirar el gasoil de los bidones, así que la oscuridad de golpe no era rara. Lo raro fue lo otro. En el negro absoluto de la cocina, en el silencio del motor muerto, se oyó una voz a centímetros de la cara de Bruno, donde no había nadie. No fue mi voz esta vez. Fue una voz grande, de hombre grande, cansada, la voz que Bruno más había esperado y más temido en su vida, y le dijo, despacio, lo único que Bruno necesitaba oír para dejar de pelear. Está bien, hijo. Ya está. Yo también te perdono. Vení. Bruno soltó el cuchillo. Lo oí caer. Y lo oí decir, en la oscuridad, con una voz que se le rompía de alivio, de puro alivio. Papá, y caminar hacia la puerta. Cuando Mateo encendió la linterna del teléfono, segundos después, Bruno no estaba. La puerta abierta de par en par a la tormenta. En el umbral, medio adentro y medio afuera, el cuchillo,
y 7 gotas de sangre en fila perfecta sobre el piso de madera, apuntando hacia afuera. Bruno se fue hacia el perdón, ¿entienden? Se fue en paz, como Mateo se iba a ir después, y esa es la crueldad más honda de esa cosa, la que ni Painé sabía nombrar, que a los que no puede quebrar con espanto, los quiebra con consuelo. Y había algo más, algo que no dije en ese momento y que me venía comiendo por dentro desde que se hizo la luz. Yo tenía las botas puestas, y las suelas mojadas, y no me acordaba de haberme levantado de la silla. Capítulo 5. La confrontación final. Painé dijo que si nos quedábamos, moríamos de a uno esa misma noche, y que la única cosa que le había oído contar a su abuela era que a aquello se lo empujaba de vuelta a la boca del cañadón, donde vivía, y se le cerraba la puerta con fuego. No dijo que fuera a funcionar. Dijo no sé si sirve, 2 veces, y esa honestidad me dio más miedo que una promesa. Dijo también, mirándome, una frase que en el momento no entendí y que ahora entiendo demasiado, que el que había abierto una puerta una vez era el que tenía que cerrarla, porque la cosa entra por donde ya entró. La boca del cañadón quedaba a unos 3 kilómetros valle adentro, en la base de la pared de basalto. Yo la había pasado de largo 100 veces en 22 años sin subir nunca a mirarla de cerca. Ahora sabía por qué. Cargamos lo que teníamos. 2 bidones de 20 litros del gasoil del generador, uno Painé y uno yo. Sol llevó el botiquín y el hacha. Mateo, contra todo consejo, una linterna frontal y una cámara, porque el pobre ya no distinguía dónde terminaba su miedo y dónde empezaba su necesidad de mirar. Encerré a Kai en el cuarto del fondo con agua y comida y le trabé la puerta. Me lamió la mano una vez, despacio, con el ojo bueno clavado en mí, y salí antes de quebrarme. Salimos a las 3 de la mañana, atados los 5 a una misma cuerda por la cintura, como montañistas, como condenados. El viento nos empujaba de costado. La nieve borraba el mundo a 1 metro de la cara. Y apenas dejamos atrás la casa, empezaron las voces. A Sol la llamó la madre. A Mateo, la hermana, riéndose, chapoteando. A mí me llamó Elmer, y Painé tenía razón. Era clarísimo. Era él, mi hermano de 28 pidiéndome que lo esperara, que se había torcido el tobillo, que no lo dejara de nuevo. Cada célula del cuerpo me pidió darme vuelta. Bajé la cabeza. Miré la cuerda. Caminé. Painé nos había dicho una sola cosa antes de salir, y la repetía como un rezo. No contestar, no mirar, no soltarse. El que se suelta, se pierde. Mateo se soltó en el primer tercio del camino. Fue en silencio, y eso es lo que más me atormenta. En una bajada, la cuerda que lo unía a nosotros se aflojó de golpe, y cuando Sol tiró para tensarla vino floja, con el extremo suelto. El nudo no estaba cortado. Estaba desatado. Mateo lo había desatado él, con sus propias manos, sin un grito, y había caminado hacia la voz de su hermana con la frontal encendida. Lo último que vimos fue esa lucecita alejándose ladera abajo, hacia un ruido de agua que no existía en ningún lado, temblando, cada vez más chica, hasta apagarse. Se fue tranquilo. Estoy seguro de que se fue sonriendo. Y no hay peor forma de perder a alguien en un lugar así que verlo irse en paz, creyendo que va hacia el consuelo. Painé no nos dejó parar. Ese ya está, dijo, con una dureza que era piedad. Caminen. Llegamos a la boca cuando el cielo empezaba a aclarar, ese gris de plomo sucio que en el sur en invierno es todo el amanecer que hay. Y ahí estaba la cueva. Una grieta en la pared negra, alta como una casa, de la que salía un aliento tibio y húmedo que había derretido la nieve en un semicírculo de tierra negra y pasto muerto en medio del blanco. Olía a monedas mojadas, a nido, a algo viejo que no debería estar caliente. Y de adentro venía un murmullo. Muchas voces bajas, superpuestas, ensayando, hombres, mujeres, chicos, animales, un coro de todo lo que había juntado, practicando en la oscuridad. Painé se arrodilló en el borde del semicírculo y empezó a clavar las ramas de calafate en la tierra, en un arco entre nosotros y la cueva, cantando bajo, monótono, sin mirar la grieta. Nos dijo el plan en pocas palabras, y por primera vez fue claro, porque ya no había tiempo para ser ambiguo. Él iba a llamarla al umbral con el canto, al filo mismo de la boca, donde, dijo, el adentro y el afuera se tocan,
En ese momento nosotros íbamos a volcar el gasoil y prenderlo en la entrada, para forzarla a retroceder. El calor iba a reventar el hielo del techo de la cueva y el derrumbe la iba a sellar adentro. Un intento. El fuego, dijo, y me miró a mí, lo prendía yo. No Sol, que tenía el yesquero más firme en la mano. Yo, el que ya le había abierto una puerta. Elena tenía otro plan, y no lo dijo. Había caminado 3 kilómetros en la tormenta con la única cosa que le importaba de verdad ardiéndole en el pecho, la prueba. La necesidad de que aquello fuera un fenómeno y no un espanto, de meterlo en un frasco, de devolverle al mundo la razón que el mundo le había quitado. Mientras Painé cantaba y nosotros destapábamos los bidones, la vi, tarde, soltarse de la cuerda y caminar hacia la boca con la cámara en alto, encendida. «Soy la doctora Elena Cárdenas», dijo, con una voz firme, científica, que en cualquier otro lado habría sonado valiente y ahí sonó a la cosa más triste del mundo. «Quiero documentarte. Nada más. Salí, para que pueda». Y salió. No la vi entera. Nadie que la haya visto entera vive para contarla, y a lo mejor por eso siempre vuelve uno solo. Vi partes. Vi algo que se despegó de la oscuridad con la forma a medio hacer de un hombre demasiado alto, de brazos demasiado largos, de un color gris azul de nieve a la sombra. Vi que se movía mal, que un paso iba para adelante y el cuerpo para otro lado, como una marioneta manejada por alguien que todavía está aprendiendo dónde van los hilos. Y vi que, a medida que se acercaba a Elena, se le iba pareciendo. Le tomó la trenza gris, los ojos claros, hasta que fue Elena mirando a Elena, y le dijo, con la voz exacta de ella, con una ternura sin fondo, las 4 palabras que Elena llevaba años necesitando que alguien le dijera. «Yo te creo. Siempre te creí». Elena dejó caer la cámara en la nieve y dio un paso hacia sus propios brazos abiertos. No gritó. Se quedó quieta en ese abrazo, y le vi la cara sobre el hombro de su copia pasar del alivio a la extrañeza y de la extrañeza a un horror sin piso en menos de un segundo, cuando ya era tarde, cuando la cosa ya le había puesto la boca en la nuca. No hubo sangre. Hubo un sonido finito, de aguja, y Elena se apagó de pie, como los zorros. La cosa la sostuvo un momento, la dejó caer vacía en la nieve y levantó hacia nosotros una cara que ahora era la de Elena, recién aprendida, todavía sin terminar. «Ahora», gritó Painé, sin dejar de cantar, sin soltar el arco de ramas que temblaba en el viento. «El fuego, Tomás, ahora». Sol volcó su bidón contra la boca y yo el mío, y el viejo me tiró el yesquero de pedernal, de los de antes, porque a él le temblaban demasiado las manos, o porque siempre supo que aquel fuego tenía que salir de las mías. Rasqué el pedernal 3 veces. A la tercera prendió, y el gasoil se encendió con un rugido y una bola de calor que me tiró de espaldas contra la nieve. La cosa retrocedió. Por primera vez retrocedió, se replegó ante las llamas, y de la grieta salió un sonido que no voy a poder sacarme nunca, si es que esto que soy ahora se puede llamar tener memoria, un aullido hecho de todas las voces al mismo tiempo, todas las que había robado, gritando juntas. Y entre todas, clarísima, la de Elmer, gritando mi nombre. El hielo del techo empezó a ceder. Bloques del tamaño de un hombre se desprendían y caían con un ruido de artillería. La grieta se cerraba sobre sí misma. Y entonces la cosa hizo lo último que le quedaba, y fue lo que Painé había sabido desde el principio, y por eso el viejo se había puesto justo ahí, en el arco, entre la cueva y nosotros. En vez de retroceder del todo, se lanzó hacia afuera a través del fuego, ardiendo, con la forma cambiándole a cada paso, buscando salir antes de quedar sellada, buscando un cuerpo, una puerta. Se lanzó hacia mí, hacia el molde, hacia su vieja puerta. Painé se puso en el medio. No corrió. No gritó. Abrió los brazos sobre el arco de ramas encendidas, en el umbral, y la recibió con el cuerpo, y la cerró contra el pecho como quien abraza a un enfermo, y dijo 3 palabras en su lengua que no entendí, y se dejó caer para atrás, hacia adentro, hacia el fuego y el hielo que se venían abajo. La última vez que lo vi, Painé estaba de rodillas en la boca, envuelto en llamas, sosteniendo contra el pecho una cosa que se retorcía y aullaba con 100 voces, y el techo entero se le vino encima, toneladas de hielo y de basalto, y sellaron la grieta con un estruendo que apagó de golpe todas las voces.
Todas, de una vez, y trajo, por primera vez en semanas, un silencio de verdad. Sol me arrastró lejos por la cuerda mientras el resto del techo se derrumbaba. Nos quedamos las dos tiradas en la nieve a 50 metros, los dos, quiero decir, los dos, no sé por qué escribí las dos, mirando subir la nube de vapor y polvo de roca sobre lo que había sido la boca del cañadón. Sol sangraba de la cabeza y tenía 3 dedos de la mano izquierda quebrados, torcidos para un lado que no era. Lloraba sin ruido y repetía se acabó, y yo no la contradije, aunque ya entonces, mirando el humo, sabía que Painé no había dicho se acaba. Painé había dicho se lo empuja de vuelta. Nunca había dicho que se muriera. Nunca había dicho que ahí adentro, bajo 1000 toneladas de montaña, la cosa dejara de aprender. Yo no lloraba. Yo miraba el lugar donde estaban ahora, para siempre, Painé y aquello y las voces de todos mis muertos, incluida la de mi hermano. Y sentía, otra vez, aquella cosa que no me animo a nombrar del todo. Aquel alivio. El que nunca fue del todo mío. Capítulo 6. El final. La tormenta paró esa misma mañana, como si ya no tuviera para qué seguir. Volvimos al refugio en 2 días, arrastrándonos, turnándonos para romper la huella en la nieve. El vado tardó 11 días más en bajar lo suficiente para intentar el cruce. El frío que había cerrado el valle no cede de un día para otro, y el agua del deshielo baja cuando quiere, no cuando uno la necesita. En esos 11 días casi no hablamos. No había nada que decir que no doliera. Kai estaba vivo en el cuarto del fondo. Flaco, tembloroso, pero vivo. Y cuando lo saqué y me olió, no se escondió. Me hizo fiestas. Me lamió la cara. Movió la cola como un cachorro. Y esa fue la primera cosa que me hizo dudar, porque Kai le había tenido miedo a la cosa desde el primer minuto, la había olido antes que nadie. Y ahora ya no. Ahora estaba contento de verme. Nunca supe decidir qué quería decir eso, si la cosa se había ido, o si Kai ya no tenía nada afuera a que temerle, porque lo que temía había encontrado, por fin, un lugar tibio y conocido donde meterse. Sol se fue cuando bajó el vado. Nos abrazamos junto a la camioneta. Cargó las muestras de las necropsias, las cámaras de Mateo, la tablet de Elena que había rescatado de la nieve. Iba a contar todo. Iba a llevar las pruebas. Me hizo prometer que bajaba con ella, que no me quedaba solo en ese valle ni un día más, y se lo prometí, y las dos sabíamos que era mentira. Dio la vuelta al vado con la camioneta cargada y la vi hacerse chica en el ripio hasta que la borró el polvo. Nunca supe si llegó. Y acá es donde la memoria se me pudre, porque tengo pruebas de las dos cosas y no puedo quedarme con ninguna. Semanas después, una madrugada, la radio, que seguía sin funcionar, que no había vuelto a funcionar desde la primera noche de tormenta, dejó pasar una transmisión. La oí dormido y despierto a la vez. Era la voz de Sol, cortada, con estática por encima, y decía, llegué, Tomás, escúchame, no dejes que, y se cortó. Al otro día revisé el aparato. Estaba muerto. No pasaba ni el ruido blanco. Así que o soñé esa voz, o la radio anduvo 3 segundos para dejarme pasar el aviso de que había llegado, o fue otra cosa la que me habló con su voz para hacerme creer que había llegado. Elijan ustedes. Yo no puedo. Y hay más, y es peor, porque es material. La página del cuaderno donde anoté la fecha en que Sol se fue está arrancada. No la arranqué yo, o no me acuerdo de haberla arrancado. Y cuando trato de reconstruir las fechas, no cierran. El vado, con el frío que hacía, no pudo haber bajado tan pronto como para que ella cruzara el día que yo creo que cruzó. Y hace unos meses, buscando una linterna, abrí el cajón del banco del galpón y estaba la tablet de Elena. La misma que Sol se llevó. La misma que la vi cargar en la camioneta con mis propios ojos. En el cajón. Como si nunca hubiera salido de acá. Como si Sol no se hubiera ido nunca, o como si algo hubiera querido que yo dudara de que se fue. Nadie más subió. Ni la fundación, ni la policía, ni las familias, ni nadie. 13 meses esperé que apareciera alguien a preguntarme por los 5 que subieron y no bajaron, y no vino nadie. A veces pienso que Sol llegó y contó todo y no le creyeron, y la hicieron pedazos como habían hecho pedazos a Elena, y aprendió a callarse para siempre. A veces pienso que no llegó.
Y a veces, en las madrugadas, pienso una tercera cosa sobre quién arrastró a quién lejos de la cueva esa mañana, y quién de los dos era Sol, y si aquella cosa alcanzó a tocar a alguno de los dos con la punta de un dedo antes de que Painé la abrazara. Un pinchazo finito, en la nuca, que uno no siente. Han pasado, creo, 2 años. O 3. Acá el tiempo es un solo invierno largo con veranos que son apenas una pausa para tomar aire. Escribo esto porque hace 3 semanas volví a encontrar animales muertos. Liebres, primero. 9, en rueda, mirando la casa, con el agujerito en la nuca. Después guanacos, encamados, en fila, apuntando a mi ventana. Y esta mañana bajé al galpón y estaba lleno de animales alineados bajo las lonas, prolijos, mirando la puerta, y no me acuerdo de haberlos juntado, y tengo barro en las manos y las botas puestas. Prendí la radio. Funcionaba perfecto. Sé que mandé un aviso. No me acuerdo de haberlo mandado. Del otro lado me atendió una chica nueva, que no me conocía, y me dijo que iba a escalar el asunto, y que en cuanto el tiempo diera una ventana subía una comitiva. 5 personas, dijo. Un equipo completo. No fui yo el que agarró la radio. Yo lo sé, pero también era yo. Ya no sé dónde termina una cosa y empieza la otra. Nunca supe cómo entró en la cabaña aquella última noche. Nunca supe por qué me dejó vivo. Painé lo dijo y yo no quise oírlo. Te dejó vivo porque te necesitaba afuera. La enterró bajo la montaña, sí. Pero yo estaba afuera. Yo siempre estuve afuera. Y el que llama con voz prestada no necesita salir de la cueva si desde hace 23 inviernos tiene una puerta caminando por el valle con botas y cuaderno, llamando por radio a la carne fresca cada vez que el hambre aprieta. Voy a esconder esto donde no lo encuentre yo mismo la próxima vez que despierte con barro en las manos. Para que quien lo lea sepa la verdad. Para que no suban. Para que no me crean cuando los llame con mi voz de guardián amable que sabe el camino. Si oyen mi nombre en el viento, si me oyen decir que me habrán, no me habrán. Esta vez no me habrán. A partir de acá la letra del cuaderno cambia. Los peritos no pudieron determinar si la escribió la misma mano. Ya llegaron. Bajaron esta mañana de 2 camionetas, con el sol pálido, 5, y perro no, esta vez perro no, aunque Kai salió a recibirlos moviendo la cola, mi pobre Kai, que enterré yo mismo el primer invierno bajo el ciprés, y sin embargo ahí estaba, meneando la cola. Los recibí en la puerta. Les di la mano. Estaba contenta de tenerlos adentro antes de la tormenta. Me aprendí los nombres. Elena. No. Otro nombre. Elena no está. Elena se quedó en el abrazo. Nombres nuevos. Voces nuevas, limpias, todavía sin usar. Me preguntaron por los animales muertos. Les dije que no entendía nada, que era la primera vez en todos mis años acá que veía algo así, que menos mal que habían venido, que uno acá arriba se vuelve loco de tan solo. Me creyeron. Se les nota que me creyeron. Se les nota que tienen frío. Va a nevar fuerte esta noche, se huele en el aire, ese olor a monedas mojadas. Va a ser una tormenta larga, de las que cierran el vado y matan la radio y no dejan salir a nadie por muchos, muchos días. Se me hizo tarde para prevenirlos. Hace un frío bárbaro acá afuera. Recuerdo la cara de mi hermano del otro lado de la puerta, esa última noche, aunque la puerta estaba cerrada y yo no podía verla. Recuerdo cómo me miró. Nunca la vi y la recuerdo. Tengo un hambre que no es mía. Es vieja y es de afuera y me llena la boca. No es hambre de comida. Ya casi los tengo. Los estoy escuchando dormir del otro lado de la pared, respirando despacio, entregados, y me estoy aprendiendo cómo respira cada uno, porque mañana, o pasado, cuando la tormenta apriete, voy a tener que llamarlos de a uno con la voz que más quieran oír. A la más chica ya le sé el nombre. Se lo voy a decir bien.